Para esta maravillosa noche es mentira de identidad. En este título empecé a escudriñar lo que era cómo el enemigo llega a venir a querer arrebatar todo aquel que está viviendo rectamente, todo aquel que quiere tener un cambio radical, todo aquel que ha podido ver realmente la misericordia del Señor en sus vidas, y aún así Él viene a querer atacar. El enemigo nunca va a estar quieto, el enemigo siempre va a estar constantemente poniéndonos trabas, poniéndonos situaciones difíciles que nos lleven a apartarnos, y esto nos crea una mentira, y esa mentira nos lleva a dudar de la identidad en la cual nosotros hemos sido plantados. Vamos a ir a su bendita palabra en Efesios 1, del 4 al 5, en donde nos habla el apóstol Pablo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Me la puedes poner en la otra traducción? Perdón, el 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En NTV nos abre un poquito más el versículo y nos dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Aquí podemos ver en este versículo que cada uno de nosotros ha sido escogido y apartado desde un principio. No es coincidencia que nosotros hayamos escuchado del Evangelio, no es coincidencia que nosotros en este momento estemos aquí. En su palabra podemos ver que nosotros ya habíamos sido escogidos, pero esto tiene que llevarnos a seguir luchando por eso que ya se nos escogió. El Señor nos escogió, pero realmente el que tiene que empezar a decidir si quiere realmente ser parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo somos nosotros. El luchar con el enemigo de manera en la cual no nos derrote mediante los pensamientos, mediante las mentiras que nos siembra día a día. Yo, al ver este versículo, pude identificar que cada uno de los que estamos aquí somos adoptados mediante el Espíritu, y esto nos lleva a tener una paternidad que ninguna de las otras personas que no le conocen al Señor o que conocen a cierta manera pueden gozar. ¿Por qué? Porque cuando usted goza la paternidad de nuestro Señor, cuando usted realmente se deleita en su palabra, usted firmemente está convencido de que va a haber un más allá en donde vamos a compartir con Él, en donde vamos a tener esa dicha, esa grandeza de decir: yo soy su hijo, yo tengo esa potestad porque Él me ha adoptado, porque Él me eligió, y voy a luchar por esa elección que Él hizo. No es un al azar, no es algo que nosotros realmente lo hayamos merecido. Él realmente nos eligió por su gran amor y misericordia. En el significado de la palabra mentira, en el diccionario hebreo, es sheker. Y esto nos quiere decir que es una falsedad, un engaño, o es algo que no es auténtico. Mas en el diccionario griego nos lo dice que es pseudos, en el cual esto nos quiere llevar a decir lo mismo, que es engaño
este es Satanás, el cual él nos hace que tengamos esa falta de confianza, llevándonos a tener una confianza mena, a tener dudas, a que entre ahí muchas de las ramas. Entre unas está la hipocresía, porque llega un momento en que al ser uno hipócrita no quiere decir que nada más sea porque allá afuera se plasma, ¿no? También aquí adentro lo podemos ver, porque podemos ser unos dentro de la iglesia donde nuestros hermanos nos pueden ver, y fuera o lejos de algún hermano podemos ser otras personas, y eso es hipocresía. Eso no es plasmar lo que el Señor ha rescatado de todo en lo cual nosotros nos contaminamos en algún momento. En él podemos ver cómo hay trampas por medio del pensamiento, en el cual nos lleva a un enfriamiento constantemente. Esto nos lleva a tener un distanciamiento en la cual la identidad que portamos como cristianos nos lleva a traer mucha duda de quiénes somos, duda de si estamos bien realmente en lo que estamos fincándonos, duda en lo que estamos caminando, duda en lo que estamos escuchando. Y esto lo podemos ver que la identidad que Cristo nos ha dado es mediante su palabra, y toda la palabra que viene escrita sabemos que es viva y eficaz, mas el enemigo, por consecuencias de los actos en los cuales a veces, o las circunstancias en las cuales a veces nos vemos enredados, nosotros mismos en nuestra mente hacemos ideas que vienen aferrándose a mentiras, a esa separación en el cual sabemos que el enemigo no quiere que nosotros seamos fieles a nuestro Señor, y va a poner barreras y va a poner situaciones incómodas, pero depende de cada uno de nosotros si dejamos que esa incomodidad, que esa duda, que ese pensamiento avance más. Realmente somos lo suficiente por medio de Cristo. No necesitamos algo más. Por medio de Cristo somos suficientes. En la palabra identidad podemos ver también que en el hebreo se traduce como seud, en la cual es un sustantivo de raíz. Y en el diccionario griego está utilizado como un adjetivo, el cual es to auto, y esto significa desde la raíz. Esto nos quiere decir que nosotros, al tener esta identidad por medio de Cristo, no quiere decir que seamos nada más dentro de la iglesia. Nuestra identidad el Señor nos la ha hecho desde la raíz, desde nuestro corazón. A Él perdonar nuestros pecados y llevarnos a tener esa inclinación a su palabra, esa inclinación hacia lo que nos plasma su palabra. Esto nos tiene que llevar desde la raíz. Nosotros no podemos ser unas personas dentro de la iglesia y ser otras personas fuera, porque sería algo erróneo. Nosotros, al decir soy cristiano, tienes que tener la convicción de decir soy cristiano, porque no nada más es decir lo soy. Tienes que entender que es creerlo, caminarlo y realmente mostrárselo a los demás. El decir soy cristiano es fácil para cualquier persona, como el decir soy católico. Yo he conversado con personas y me dicen, no, es que yo no me doy golpes de pecho, yo solamente voy a misa y lo demás pues que ruede, no me interesa. Digo, ¿cómo no te va a interesar? ¿Cómo puedes decir yo voy, escucho lo que me dicen, pero no me interesa? Eso es erróneo, eso es no querer entrar a la realidad en la cual están viviendo. Pero nosotros como creyentes tenemos que entender que día a día tenemos que tener un crecimiento en su palabra para que esa raíz tenga fruto, esa raíz plasme la verdad que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, ha cambiado, que Él realmente ha limpiado nuestro ser. Si ustedes pueden ver, hay muchas personas que se dedican a podar árboles. Yo nunca he visto una persona que cuando poda un árbol deje a medias la podada.
puede dejar las cosas a medias, y así es nuestro Señor. Él al limpiarnos como ese árbol ya frondoso, que a lo mejor las hojas ya estaban secas, ya no daban buena vista, Él podó. Y así es nuestra vida, todo ese cochambre, todo ese pecado, Él lo podó, Él lo quitó. Y no podemos decir, yo nada más soy cristiano los miércoles que voy a la iglesia y los domingos que a veces asisto. No podemos hacer eso, al contrario, el plasmarle a cada uno que no le conoce que el cristianismo realmente es algo fiel y algo firme, es tarea de cada uno de nosotros. Plasmar eso que el Señor hace más de 2000 años lo hizo. Él al ser crucificado en esa cruz no se escondió, realmente Él lo plasmó, todos los pecados que Él absorbió en esa cruz. No podemos nosotros ahorita venir a ignorar eso. Al contrario, tenemos que enfocarnos y darle gracias a Dios y realmente plasmar que ese acto de amor tan grande no puede quedar nada más en ser podado. Tiene que ser realmente caminado conforme a su voluntad. ¿Amén? En 2 de Corintios 5:17 nos habla el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Nuevo comienzo, hermano, identidad. Nuevo comienzo, cuando usted empezó a caminar en el Evangelio, tuvo una nueva identidad. Por más que la persona que la conoció hace 20 años, por más que la familia le diga, pero si así te comportabas, que no le importe, que no le mueva, que no le siembre nada en su mente. Porque nosotros al reconocer a nuestro Señor tuvimos una nueva identidad, un nuevo comienzo con Él, de su mano. Él nos limpió ese historial malo que teníamos. Él nos ha limpiado de todo lo que realmente nosotros en nuestro pecado veníamos arrastrando. Él es el único, no hay nadie más. Yo no he conocido a ninguna persona que diga, yo voy a pagar por fulano. Nadie. Yo creo que ni la cuenta. A veces, pues, nuestros esposos, porque ya se ven obligados a pagarlas, pero porque les corresponde. Pero de ahí más, nadie se ha atrevido a decir, yo pago por él. Y así debe de ser, porque realmente el único que le debemos de dar la gloria del que lo hace es nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más. Amén. Todos hemos sido diseñados por su mano, por la mano de nuestro Dios, a su imagen y semejanza. Pero hay una gran diferencia entre ser creación y ser hijo. Pues el ser hijo nos da identidad, nos da propósito, nos da metas y nos da herencia. Cosa que en el exterior lo desconocen, cosa que a lo mejor en el exterior no lo quieren tomar en cuenta. Pero nosotros, como conocedores de su palabra, como caminantes de su evangelio, tenemos que recordarnos día a día. Y el día que realmente usted se le vaya empezando a olvidar de cuál es su propósito aquí, de cuál es su meta, de lo que el Señor ha plasmado, vaya a su palabra, vuelva a escudriñar y vuelva a alimentar eso en su corazón y en su mente, para que todo este tipo de cosas no le demos cavidad a Satanás, porque él lo que quiere es llevarse a los más que pueden para que sufran con él. Y nosotros, como conocedores, ya sabemos de esto que va a acontecer y debemos de apartarnos, porque nosotros somos hijos, no somos nada más creación. Al estar aquí ya somos hijos, y grábeselo en su mente, en su corazón, y cada vez que usted se encuentre a lo mejor en una circunstancia difícil, recuérdese que usted es hijo, y usted como hijo ya tiene herencia, ya tiene identidad, ya tiene metas y tiene propósitos por medio de Jesucristo. Amén. A continuación les voy a dar 4 mentiras en las cuales para mí fueron las más relevantes. Estas mentiras son mentiras de identidad, en las cuales Satanás utiliza para apartar
propósito y de las metas en las cuales tenemos hacia con Cristo. La número 1 es orfandad. La orfandad es una falsa paternidad en la cual vives bajo una aprobación de alguien. Muchos de los que estamos aquí sabemos que a lo mejor no somos la mayoría de familias generacionales en el Evangelio. Muchos nos convertimos al paso de nuestro vivir y esto nos lleva a tener esta orfandad. ¿Por qué? Cuando en mi experiencia, cuando yo empecé a caminar el Evangelio, yo escuchaba cuando se me hablaba y yo decía, pero ¿cómo le voy a darle espalda a mi familia de sangre, a los que siempre van a estar conmigo, a los que todo el tiempo me apoyan? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Es difícil. Y yo no entendía que es el primer paso para entender que la paternidad de Cristo, la paternidad del Señor, es lo más importante que debemos tener en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la familia sí es importante. Yo no le quito méritos, porque viene siendo nuestra sangre. Pero si no nos van a llevar a algo verdadero, si no nos van a llevar a tener esa salvación, no nos debe de dar aflicción. Y se lo digo con una autoridad de que cada vez que usted reciba un consejo de hermana, papá, tío, primo, de quien sea, que no conozca del Evangelio, simplemente escuche, pero no lo atesore en su vida. Escuche, pero que no le importa no seguir adelante, porque el seguir adelante es decirle al Señor, yo sé que tú harás grandes cosas en mi vida, yo sé que todo esto que está aconteciendo va a pasar, duele, pero va a pasar, y en algún momento, cuando tú pasas esa brecha, cuando tú pasas esa marea intensa, realmente dices, el permanecer firme en esa marea es difícil, pero pronto va a menorizar esa marea, pronto se van a resignar, pronto van a querer saber por qué permaneces firme ahí en esa marea. Y se lo digo porque en mi caminar a mí se me fue muy señalado, se me fue muy atacado esa área en la cual ellos no entendían el por qué yo cambié de opinión, yo cambié de religión, y yo solo le decía, yo quiero más. Solo eran mis palabras, yo quiero más, yo quiero saber más, yo tengo hambre. En ese momento en el que yo me convertí fue una situación para mí difícil, para mí, no digo que para mi familia no, pero en lo personal para mí, yo me vi en una situación tan depresiva que yo dije, no, tiene que haber algo más, tiene que haber una respuesta a todo lo que yo estoy sintiendo. Y cuando yo decido creer y hacer las cosas conforme eran su palabra, el enemigo vino a mí y me dijo, ¿estás seguro que le quieres dar la espalda a tu familia? Es tu sangre, son tus hermanos, son tus padres, dependes de cierta manera de ellos. ¿Estás seguro que te vas a enfrentar a ese tipo de cosas? Y créanme que no fue fácil decir sí, pero el momento en el que yo dije sí, sabía que no iba a ser a lo mejor tan ameno, no iba a ser bienvenida, y me llegó a pasar muchas veces, pero ahora le doy toda la gloria y toda la honra al Señor, porque todo eso ha pasado a ser menos. Y ahora en cada uno de ellos ven un cambio y me dicen, pues tú y lo que tú crees, pero te vemos tranquila. Claro, porque la paz nada más lo tenemos de Cristo. Ni aunque digas, tengo todo con mi familia, tengo todo con mis seres queridos, no hay paz. No hay paz si no buscas la fuente, la raíz del quien te da la paz. ¿Y quién es la raíz y la fuente que te da la paz? Dios. No hay nada que el ser humano no puede entender que podemos refugiarnos en el dinero. No, claro, no. Ni en la salud, hermano, porque sabemos de antemano que si no gozas de salud, no gozas de economía, no gozas a veces hasta de disfrutar las cosas. Muchas de las personas tienen economía pero no tienen salud. Otras de las personas tienen salud pero su economía
al día a día, viven cortamente y constantemente viven con luchas en las cuales se empiezan a enfocar en lo que pueden hacer a futuro. En cambio, cuando caminamos mediante su palabra, sabemos que tenemos una paternidad y Él, al ser nuestro Padre, nunca nos va a dejar solos, en ningún momento, en ninguna situación, bien sea que la estemos pasando mal, que la estemos pasando difícil, pero Él jamás nos va a dejar solos. Amén. En Salmos 27:10 nos habla el rey David y nos dice: aunque mi madre y mi padre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. El Señor es el único que no te va a dejar, aunque todas las circunstancias, las personas se vuelvan a tu contra, tú permaneces en el Señor para que realmente esa orfandad no llegue a tu vida, eso no llegue y penetre y sea una mentira en tu corazón. Que al contrario, que tú digas: yo tengo la paternidad de nuestro Señor y no me importa nada, no me importa si mis hijos, si mi esposo, si mi familia, si todos los seres queridos en los cuales en algún momento me la pasé bien, me dan la espalda, porque realmente lo que nos debe de importar es la paternidad que Cristo nos da. Amén. La número 2 es la comparación. Esta nos lleva a tener un enfoque destructivo, en la cual es una mentira que nos lleva a tener rivalidad. Y esto, déjeme decirle que constantemente se encuentra dentro y fuera de las iglesias. Y tristemente se lo digo así porque hay comparación. No por ser mayor o por ser menor quiere decir que eres mejor. No por ser más conocedor o tener un emprendimiento quiere decir que eres mejor. Al tú tomar la decisión de caminar en el Evangelio, ya eres conocedor. Y poco a poco vas alimentando eso en tu vida. Pero el caminar la palabra del Señor nos lleva a tener ese conocimiento amplio, a plasmarlo, a realmente mostrarle a los demás que sí se puede salir adelante, mostrarle a los demás que hay algo más importante que lo que el mundo ofrece. Vamos a ir a 2 de Corintios 10:12, donde nos dice el apóstol Pablo: jamás llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismo. Compararse con uno mismo es una tontería. Las comparaciones nos llevan a destruirnos como iglesia. Las comparaciones nos llevan a destruirnos como seres humanos, porque realmente cada uno de nosotros tenemos luchas diferentes, tenemos conocimientos diferentes, tenemos una hambre diferente y no podemos compararnos. Amén. La número 3 es la discusión. La discusión nos lleva a la necedad, en la cual se pierde el dominio propio. Cada vez que usted quiera compartirle a alguien, acérquese, y si esa persona pone límites o empieza a querer confrontar, usted mejor apártese. Y se lo digo así porque realmente esto nos lleva a perder el dominio propio, porque empieza una discusión y la palabra de Dios no es para estar disputando quién tiene la verdad o quién no la tiene, ni tampoco es para que estén echando suerte de quién realmente va a tener va a tener realmente el castigo o no. Al contrario, si usted va y le comparte, pero esto empieza a llegar a ser o empieza a empezar una discusión, esa persona en la cual quiere empezar a hacer discusión es una persona necia. Usted aléjese. Es mejor que nosotros tengamos ese discernimiento de decir: no es el momento. No es el momento de compartir, no es el momento de hablar. No le vamos a dar pie a que esta mentira llegue a atacarnos a nuestra vida y empezar nosotros a caer en ese juego del enemigo. En su palabra podemos ver en Santiago 1:19, donde nos habla el apóstol Santiago y nos dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos
rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Cosa que a veces hacemos al revés. Primero nos enojamos y luego hablamos y al último escuchamos. Y se lo digo porque en mi vida ha pasado. Llegan mis hijos, me dan quejas y lo primero que es regaño. Y ya después pregunto qué pasó. Y ya después digo, no, pues la regué. Cuando debe de ser al revés. Igual me pasa con mi esposo. Primero me enojo, ya que se me baja, voy y le pregunto, pero a ver, explícame. Y no debe de ser así. Debemos de enseñarnos a escuchar. Debemos de ser lentos para hablar, porque nuestra lengua, recuerde que tiene poder para bendecir y para maldecir. Entonces, al escuchar usted, empiece a discernir y empiece a tener esa comunicación con el Señor para que, si es algo que a lo mejor le molesta mucho, que le dé paciencia, que le ayude a entender la situación, que le vea el lado positivo y no totalmente el negativo, porque esto nos hace ser necios y a constantemente generar situaciones difíciles y situaciones incómodas que no nos llevan a tener un crecimiento ni como hogar, ni como matrimonio y tampoco como congregación. En la número 4 podemos ver que hay otra mentira en la cual es falta de confianza. Esta es la carencia de la fe en Dios, en la cual nos lleva a tener una inseguridad. Pero vamos a ir a Salmo 118:8, en donde el rey David nos dice: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Cada vez que usted tenga esta falta de confianza, que usted sienta que no puede hacer las cosas, que se siente incompetente, usted olvídese de la gente de su alrededor. Olvídese de las críticas de la gente que no conoce. No reciba críticas de la gente que no conoce por lo que se ha pasado. Y esto no quiere decir que dentro de la iglesia no exista. Claro que existe, porque hasta dentro de la iglesia, como hermanos, hay críticas en las cuales nos lleva a llevar falta de confianza. Y no quiere decir que esto nos haga menos, simplemente que te da un temor el decir, y si opino, ¿estará bien que opine? Y si yo digo lo que veo, ¿estará bien que yo lo pueda platicar? No, como hermanos en Cristo debemos de entender que somos familia y que como familia debemos estar unidos para que esta falta de confianza no siga perdurando dentro de los demás. Al contrario, que cada vez que usted tenga un problema se sienta con la confianza de platicárselo a cualquier hermano, porque se supone que somos uno en Cristo, somos una familia y debemos de apoyarnos constantemente. Si no le parece algún punto que se ha dado aquí, vaya y usted averígüelo, usted busque realmente la verdad. Y no le digo que con el hermano o con la misma familia, no, usted y Dios en su intimidad. A ver, Señor, tengo esta duda en mí, acláramela. Y Él le va a aclarar realmente y le va a volver a decir: tú tienes un propósito, una meta, y tienes que confiar plenamente en mí, porque yo te he puesto al frente, porque yo te he levantado, porque por mí te has limpiado. Olvídese que si le critican, que si le dicen que no es suficiente, que realmente no va avanzado, que realmente todo lo que está haciendo a veces no es lo tan productivo. Usted, cada vez que usted venga y sirva con el corazón y que sea para el Señor. Y que eso jamás se le olvide. Usted viene y hace aquí las cosas para Dios, no para agradar a nadie. Demos siempre gracias al Señor por nuestros mejores maestros. Jesucristo como nuestro ejemplo y el Espíritu Santo como nuestra guía. Ellos son nuestro mejor maestro que podemos tener. En nuestro Señor Jesucristo podemos ver plasmado ese ejemplo de obediencia, de fidelidad hacia Dios, el cual Él no menguó, ni siquiera dudó de lo que iba realmente a acontecer. A pesar de que Él ya tenía el conocimiento de todo lo que iba a pasar, Él fue obediente. Y mediante ese ejemplo debemos de ser obedientes nosotros. Nosotros sabemos que no va a ser nada fácil estar en su camino, pero tenemos que tener la certeza que vamos a tener un premio, una satisfacción agradable al
mentira empiece a entrar en nuestra vida. Amén. Al conocer del Señor y aceptarlo, Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, nos ha dado la potestad de ser sus hijos, el cual nosotros debemos de cuidar el derecho y saber que depende de cada uno de nosotros para poder portar y ser luz ante todo. Que aunque el enemigo no ha podido sacarnos del propósito de Dios, nosotros tenemos que reconocer y no adoptar cosas en las cuales nos llevan a esta mentira. En su palabra nos da promesas en las cuales un hijo fiel es aquel que goza la eternidad y con ella también muchas de las bendiciones en las cuales ya gozamos en su camino. Esta adopción que Dios nos ha dado, fundamentalmente por la relación que empezamos a tener en Él. Cada vez que usted se pregunte por qué el Señor sigue siendo fiel conmigo, por qué, de qué manera esto nos puede llevar a tener esa firmeza, de que cada vez que usted tenga esa relación con Él, el Señor le va a seguir plasmando en su vida bendición, le va a seguir plasmando en su corazón que cada una de las cosas no son vanas, que todo va a llevar un premio y ese premio es la eternidad. Para poder tener esa certeza y esa convicción, tenemos que entender quiénes somos en Dios. Esta es la respuesta de la mentira. Cada vez que usted se pregunte todas las circunstancias, pregúntese primero, ¿quién soy en Dios? Y la respuesta es, soy hijo. Y por más, y yo se lo puedo preguntar ahorita aquí a la mayoría son padres, por más que tu hijo te falle, por más que tu hijo sea una persona rebelde, nunca lo vas a dejar solo. Y así es la paternidad con nuestro Dios. Por más que tú sigas y sigas de necio, el Señor sigue fiel. El Señor ama a su creación, pero también deben entender que así como ama la creación, aborrece el pecado. Y cada uno de nosotros debemos entender que en Dios, o más bien en Cristo Jesús, nosotros ya tenemos que también aborrecer el pecado en todo momento para poder tener y gozar de esa paternidad. Cada uno de nosotros encontramos que hemos sido diseñados con un propósito en específico para Dios. Él nos ha dado ciertos dones preparados por Él mismo. Y con uno en Cristo somos llamados a ser piezas básicas para edificación firme y fiel de su iglesia, para darle la gloria y la honra. Somos quien somos no porque lo merezcamos, sino somos quien somos porque el Señor ha marcado nuestro ser. Desde que nosotros aún no teníamos conocimiento, Él nos apartó y nos dio la identidad para reconocerle conscientemente y servirle con una mente enfocada, esforzada y convencida de que todo lo que Él nos da es por su gran amor y por su misericordia. En Efesios 2:10 nos habla el apóstol Pablo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos preparados, iglesia, y nosotros fuimos apartados, y que cada una de estas mentiras en las cuales, si usted se ha sentido identificado, no le dé avance, no las atesore, al contrario, usted identifíquese como hijo, y cada una de estas mentiras van a pasar de largo, no van a llegar a afectar a su vida. No quiera ser más que otros o tratar de imitar sus actitudes de identidad. Cada uno de nosotros en el Señor ya hemos sido plasmados, y al querer cambiar esa identidad nos deja
a la manipulación del enemigo, por el cual debemos esforzarnos y pelear para que todos estos pensamientos no contaminen nuestra identidad. Tu identidad por medio de Cristo significa que ya no somos definidos por nuestro pasado, sino que ahora es por la obra que Jesucristo está haciendo en ti y en mí, para que por medio de ello sea glorificado el nombre de Dios, como fieles testigos de lo que ha rescatado, para que la sociedad lo pueda ver destacado. Realmente usted debe de entender que si el Señor le ha dado esta identidad, no se define ya por su pasado, que esa mentira no venga a plasmar en su corazón, ni venga a remover nada. Usted, al tener identidad por medio de Cristo, usted ya no camina por su pasado, camina por lo que el Señor ha hecho en su vida, por ese cambio que el Señor realmente radical ha venido a filtrar, ha venido a limpiar. Y usted, cuando conoció de la palabra y le recibió, el Señor le dijo: de aquí al frente, no vuelvas a mirar atrás, olvídate de lo pasado, olvídate de lo que eras, olvídate de lo que decías. Ahora en adelante somos tú y yo, y esa identidad no la debemos de soltar, hermano. Grábese esto: el enemigo está acechando cada día, el enemigo viene constante a quererte hacer que gires hacia atrás. Olvídese de todo eso que se dice, enfóquese realmente en ese propósito que el Señor tiene para usted. ¿Cómo pelear tu identidad para evitar que sea mentira? Le daré 4 estrategias en las cuales necesita de enfocarse y tener realmente esa visión de que el Señor, y certeza de que el Señor hará grandes cosas y que para Él no han sido pasadas por alto. Al contrario, constantemente, si usted se refugia en la palabra de Dios, créame que le va a seguir recordando las mismas palabras: esfuérzate, sé valiente, tú puedes, sé fiel, sé obediente. Y cada una de estas cosas, ¿cuántas veces no se las hemos dicho a nuestros hijos? Tú puedes, eres suficiente, tú puedes. Va a ser difícil, pero puedes salir adelante, tienes el conocimiento, échale ganas. Todo ese tipo de cosas también el Señor nos las habla mediante su palabra. Y esto es para alientarnos a seguir adelante, porque Él nos tiene una recompensa grande y hermosa. La número 1 es evitar distraerse. En Corintios 7:35 nos habla el apóstol Pablo y nos dice: les digo esto para su propio beneficio. ¿El beneficio de quién? De cada uno del que le está conociendo. El beneficio del que realmente busca ese conocimiento, busca esa dirección. No para impedirles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. Aquí una vez más nos recuerda: no te alejes. No te alejes, porque esto va a venir, no te distraigas, porque esto va a venir a apartarte. Esto va a venir a hacer que se pierdan cosas valiosas y buenas para tu vida. Y no lo advierte por medio de su palabra, que no son restricciones, son cosas y son beneficios. Son cosas que realmente nosotros debemos de plasmar y decir: si yo estoy en el camino del Señor, me beneficio yo. Si yo sigo en el camino del Señor, me beneficio yo. Si realmente yo hago la voluntad del Señor, me beneficio yo. Nadie más va a tener beneficio. El ser obediente, el único beneficiado es aquel que se somete a Cristo. No voy a ser yo obediente y mi hijo va a ser bendecido por mi obediencia. Claro, ya van a tener cierta abarcación dentro de mi bendición, pero al fin de cuentas, en la salvación, la única que se va a salvar soy yo, por la obediencia que yo he tenido. Y esto nos quiere llevar a que nosotros como hogar, a que nosotros como iglesia, siempre aliente a su
porque te beneficia, porque te conviene. La número 2 es no te alejes. Y esto lo podemos ver en Salmos 73, 27, donde también nos habla el rey David. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Esto nos debe de llevar igual, de la misma manera. No se aleje, al contrario, enfoque su mente, su corazón y todas esas ganas de querer salir adelante, enfóquese y no se aleje, porque al alejarse nosotros apartamos, o más bien volteamos la mirada y desviamos esa mirada en la cual nosotros debemos de enfocarnos, que es Cristo. La número 3 es avance y crecimiento dentro de la iglesia. En Efesios 4, del 14 al 16, nos habla el apóstol Pablo y nos dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por las personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todos los sentidos hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo. Él es del cuerpo que es de la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y que cada parte al cumplir con su función específica ayuda que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces, eso nos tiene que hacer entender que nosotros tenemos que tener un avance y un crecimiento dentro de la iglesia. Nuestra iglesia debe de tener ese crecimiento en amor, ese crecimiento en verdad, porque somos llamados a tener ese crecimiento y compartir lo que ya se nos ha regalado. El ganar más almas, el venir y decir: sí se puede, ven, te invito a la casa, te invito a este lugar de edificación, a este lugar en donde vas a salvar tu vida, en ese lugar en donde vas a recibir ese amor realmente y verdadero y fiel para ti. Y la número 4 es portar una mirada de amor. En Primera de Tesalonicenses 3, del 12 al 13, vemos que el apóstol Pablo nos dice: y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios, nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. Aquí podemos ver en este versículo que el apóstol Pablo alienta a esta iglesia de los tesalonicenses para decir que realmente no desvíen ese amor que debe de haber como iglesia, que realmente porten ese amor que el Señor nuestro Jesucristo ha dado y ha plasmado para nosotros. Al contrario, en nosotros adoptar cada una de estas cosas, o más bien al caminar y plasmarlas, nosotros venimos a tener esa mirada de amor que el Señor ha dado por nosotros. ¿Cuántas veces no ha querido decirse usted en privado, o más bien, cuántas veces no ha usted orado y decir: Señor, ¿cómo me ves realmente? ¿Qué realmente ves de mí? ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿Qué realmente tú ves bueno en mí? Y eso el Señor te lo responde en su palabra. Es amor
nos dé fuerza, nos haga crecer como iglesia y nos mantenga fieles y santos para cuando sea su regreso. Recuerde siempre que el Señor nos rescata y Él nos da la identidad. No la esconda, hermano, al contrario, pórtela lo más alto. Pórtela a donde quiera que vaya y no quiera esconderla en el bolsillo cuando haya gente inconversa o cuando haya gente que no le aplaude lo que usted está haciendo. Al contrario, usted siga portando fiel, firme y con un corazón lleno de amor para todo aquel que aún no le conoce. Espero y esta palabra realmente haya venido a ser de bendición para cada uno de los que están aquí. Para mi vida lo fue y vino a sellar muchas áreas en las cuales yo pedía a gritos en mi oración el propósito realmente que tenía para mí. En mis oraciones siempre le digo, Señor, que mi propósito sea aún más de lo que mi poco entendimiento tiene. Como ser humano tengo cierto límite de entender, de razonar, pero tú traes la sabiduría y traes la fuerza y traes todo lo que tal vez en mi corto lapso de vida no puedo ver ahora. Pero que seas tú siempre hablando mi vida, rectificando lo que no te gusta y podando todo eso que viene a mentir y que quiere venir a destruir mi identidad como tu hijo. Y yo lo invito a que usted siga clamando, siga pidiéndole dirección a Dios. Usted realmente tiene identidad y que no se le olvide que el Señor, al plasmar realmente y al apartarlo de eso que no era de su agrado, no ha sido coincidencia, ha sido esa paternidad y usted debe de plasmarla, abrazarla, pero sobre todo caminar con ella. Amén. Pues de mi parte ha sido todo. Espero y haya sido de mucha bendición.